Buenos días, estimados alumnos. Por favor, quisiera saber si me están escuchando. Buen día, doctora. Se le escucha un poco bajo. A ver. Ahora, ¿qué tal se escucha? ¿Sigue bajo? ¿Ahora se escucha mejor? Sí, doctora, mejoró. Ya, gracias. Bueno, el día de hoy entonces tenemos la sesión sobre el nódulo tiroideo. Antes de entrar directamente en el tema, vamos a hacer algunas definiciones muy importantes para poder aclarar algunos términos. Se denomina bocio a un agrandamiento de la glándula tiroidea. Como ustedes pueden ver aquí tenemos una glándula tiroidea normal, la cual se encuentra delante de la tráquea, debajo del cartílago tiroideo, y prácticamente su límite es en el borde interno del músculo esternocleidomastoideo. Normalmente la tiroides, cuando está de tamaño normal, no se palpa. En cambio, cuando presentamos un bocio, esta tiroides va a sobrepasar su límite normal y en ese caso sí se puede palpar. El tamaño normal de cada lóbulo tiroideo es que tienen una longitud de hasta 4 centímetros, un ancho de hasta 2 centímetros y un grosor, o sea, hacia atrás, de hasta 1.5 centímetros. Y posteriormente en el bocio hay tiroides muy grandes que incluso pueden ser visibles a simple vista o es necesario palparlas. Se denomina bocio difuso cuando este crecimiento tiroideo es sin la presencia de nódulos. Como ustedes pueden ver aquí en rosado, es una tiroides, ¿no?, normal, y en azul ya es un bocio difuso porque no vemos ningún nódulo en su composición, simplemente ha crecido, por eso es que se llama bocio difuso. ¿En qué enfermedades encontramos bocio difuso? Generalmente en las tiroiditis, en la enfermedad de Graves, es muy característico que haya bocio difuso. En la tiroiditis de Hashimoto también la mayoría de veces se presenta como bocio difuso. Se denomina bocio nodular o nódulo tiroideo cuando hay la presencia de un solo nódulo dentro del tejido tiroideo, como vemos en la imagen, y la presencia de estos nódulos no interfieren en la función de la tiroides sana. Eso quiere decir que un nódulo tiroideo no nos indica que el paciente pueda tener hipo o hipertiroidismo. Eso es independiente. ¿Puede haber ambas situaciones? Sí, pero la mayoría de veces la presencia de un nódulo tiroideo no altera la función y por lo tanto el paciente generalmente es eutiroideo. Y se denomina bocio multinodular cuando tenemos la presencia de 2 o más nódulos dentro del tejido tiroideo. Aquí, por ejemplo, tenemos algunas, ¿no?, imágenes. Podemos ver aquí un bocio nodular y aquí un bocio multinodular. Podemos ver a simple vista. Tiene imágenes de varios nódulos. En general, los nódulos tiroideos se palpan en el 3 a 5% de adultos.
Es menos frecuente en gente joven, más o menos en la segunda década, un 1%, y conforme avanza la edad, comienzan a aparecer más nódulos tiroideos, y es así que más o menos en la sexta década se pueden palpar hasta en el 5% de personas. Es más frecuente en mujeres, más o menos 5 a 1 en relación a los varones. Y cuando hacemos ecografías puede llegar incluso, como mínimo el 21%, puede llegar incluso hasta el 50-60% de nódulos tiroideos por ecografía. Eso significa, ¿no? Mire que en las autopsias también han encontrado más o menos hasta 57%. En promedio significa que aproximadamente la mitad de la población adulta tiene nódulos tiroideos que se encuentran por ecografía o autopsia. Y eso no altera en nada, en la mayoría de casos, ni la mortalidad ni la morbilidad de los pacientes, porque la mayoría de nódulos tiroideos no tienen importancia. En los niños es menos frecuente la presencia de nódulos tiroideos, pero en este caso, en los niños está asociado a antecedentes de haber recibido radiación en el cuello y su riesgo de malignidad es menor que los adultos, más o menos 2%. Ahora, de todos los nódulos presentes, como ya les he mencionado, que en la ecografía y en las autopsias puede llegar hasta 50%, a nivel de la población, o sea, si en Lima tenemos 11 millones de habitantes, la mitad, o sea, 5 millones y medio, tienen nódulos tiroideos por ecografía, menos del 5 a 10% de los nódulos palpables, nódulos por ecografía, son malignos, o sea que la posibilidad de que este nódulo sea maligno es mínima. Como estos nódulos, la mayoría de veces son encontrados en forma casual por una ecografía, estos nódulos generalmente son asintomáticos, pueden pasar desapercibidos durante la vida de la persona y no generan ninguna molestia porque no alteran ni la anatomía ni la función de la glándula tiroidea cuando son pequeños, que son la mayoría. Y como ya hemos mencionado, pueden presentarse en forma aislada, o sea, un solo nódulo, y eso se llama bocio nodular, o pueden ser múltiples, y eso se llama bocio multinodular. Siempre recordando que la mayoría son benignos, entre el 90 y 95%, y además los nódulos, la mayoría son hipofuncionantes. Quiere decir que ese tejido por el cual está compuesto el nódulo no produce hormonas tiroideas. Por lo tanto, no alteran la función tiroidea porque el resto del parénquima tiroideo funciona normalmente. Entonces, habíamos dicho que los nódulos tiroideos están presentes en más del 50-60% de la población general, ¿no? Si hacemos un estudio ahorita entre todos los alumnos, seguramente muchos ya tienen, ¿no? Que todavía son un poco jóvenes. Más del 80% son benignos. Y de estos nódulos benignos, la mayoría son nódulos coloides, los cuales tienen baja posibilidad de ser cancerígenos. La mayoría de nódulos tiroideos, como son coloides, no tienen mayor riesgo de malignidad. Solamente los nódulos sólidos son aquellos que tienen riesgo de malignidad. Los nódulos coloides son aquellos que tienen una sustancia coloide, que es una sustancia gelatinosa, que se encuentra en el tejido coloide de la tiroides y que en estos nódulos se almacena. Por lo tanto, su riesgo de malignidad es mínima y esto hace que las biopsias de estos nódulos no sean necesarias. ¿Por qué? Porque ya se ha visto que lo único que generan estas biopsias de este tipo de nódulos es que aumentan los costos y obviamente genera ansiedad en los pacientes. Si nosotros encontramos un nódulo coloide en una ecografía, no lo tocamos, solamente lo observamos porque ya sabemos que es un nódulo coloide y su riesgo de malignidad es mínimo. Bien, ¿cuáles son las causas? ¿Por qué tanta gente tiene nódulos tiroideos?
no se sabe, en realidad no se sabe, ¿no? Existen algunos factores predisponentes, pero no son factores que definen la presencia del nódulo. Factores ambientales, como la ingesta de yodo, el tabaquismo, algunos fármacos, algunos bociógenos, el estrés o algunas infecciones. También factores genéticos, grupos familiares, algunos marcadores genéticos que están presentes en mayor cantidad que en otras personas, como la tiroglobulina, los factores de crecimiento de los monocitos, el receptor de la TSH, o el NIS, que es el Synporter sodio-yodo, cuando tienen mayor expresión, podrían favorecer a la presencia de estos nódulos tiroideos. Y otro factor endógeno muy importante es el género. Recuerden que las mujeres tienen más posibilidad de desarrollar el nódulo tiroideo, pero en general una causa específica no se conoce. Histológicamente, la mayoría de nódulos entonces van a ser benignos, pueden ser sólidos o pueden ser quísticos. Dentro de los sólidos tenemos a los adenomas, que son tumores completamente benignos, e histológicamente pueden ser adenomas macrofoliculares, microfoliculares, embrionales, de células de Hartle, atípicos, con papilas o en anillo. No solamente son clasificaciones histológicas que en la práctica clínica no tienen mayor importancia porque todos son benignos y por lo tanto no se hace ningún tratamiento. Luego tenemos los quistes que tienen contenido líquido en su interior. Tenemos un quiste simple, solamente tiene agua, ¿ya? Es un líquido medio achocolatado, medio como té cargado, más o menos, que generalmente lo aspiramos y eso sale y no tiene mayor importancia. O pueden ser tumores mixtos, que tienen componente quístico y componente sólido. Puede tener, por ejemplo, hemorrágicos o necróticos, que también son benignos. Y los nódulos coloides, que también son benignos, que ya los he mencionado, que son la mayoría, que contienen sustancia coloide. Y también hay una mínima posibilidad de que estos nódulos sean malignos, tengan una neoplasia maligna, y en este caso, ¿no?, el carcinoma tiroideo va a tener 4 variedades importantes. El más frecuente es el cáncer papilar, que se presenta entre 75 a 80% de los nódulos malignos. Luego el carcinoma folicular, que es el 10%, el carcinoma medular de 5 a 10% y el carcinoma anaplásico menos de 5%. Además, existen otro tipo de nódulos malignos menos frecuentes, como los linfomas tiroideos o las metástasis de distancia de otros órganos. Entonces, en realidad estos nódulos, cánceres tiroideos son muy poco frecuentes. También pueden haber otras situaciones en las cuales existe un crecimiento tiroideo bóseo sin necesidad de ser nódulos. Por ejemplo, las enfermedades tiroideas inflamatorias o tiroiditis, en las cuales se observa que existe un crecimiento del tejido tiroideo que puede ser transitorio, puede ser permanente. Generalmente en las tiroiditis agudas, que son de origen bacteriano, y en las tiroiditis subagudas, que generalmente es de origen viral, este bocio es transitorio, incluso es doloroso, y luego desaparece en 2 a 4 meses después del tratamiento, o incluso las virales desaparece solamente de acuerdo a la evolución natural de la enfermedad, ¿no? La tiroiditis linfocítica crónica, que es la más frecuente, que es la enfermedad de Hashimoto, también presenta bocio difuso, que durante muchos años crece y con el tiempo tiende a disminuir también, porque la tiroides se va volviendo una tiroides hipotrófica y disminuye su tamaño, asociado obviamente al tratamiento que se le da, que es con la levotiroxina. También se puede presentar las anormalidades del desarrollo, en la cual, por ejemplo, vamos a encontrar los tumores de la línea media, por ejemplo, el quiste dermoide, o podemos encontrar la agenesia unilateral de un lóbulo. Entonces,
A veces hay pacientes que nacen solamente con un lóbulo tiroideo y este lóbulo crece, no se hipertrofia para tratar de reemplazar la función de ambos lóbulos y da la sensación cuando se observa o se palpa que es un nódulo tiroideo. Entonces, la ecografía nos va a ayudar a definir que no es así. Listo. Entonces, como ya hemos visto, el nódulo tiroideo es muy frecuente en la población. Por lo tanto, nosotros tenemos que diferenciar dos puntos importantes en los nódulos tiroideos. ¿Es una neoplasia maligna o es un tumor funcionante? Porque en ambos casos hay que hacer un tratamiento. Si el nódulo tiroideo no es maligno y no es funcionante, prácticamente no se trata, simplemente se observa. Entonces, todos los exámenes y las evaluaciones que se realizan cuando encontramos nódulos tiroideos van orientados a responder estas dos preguntas. Para lo cual, para realizar la evaluación y diagnóstico de un nódulo tiroideo, en primer lugar, como siempre, tenemos que ver la historia clínica y el examen físico, algunos exámenes de laboratorio y algunos exámenes de imagen como la gamografía, la ecografía, la tomografía, la resonancia y finalmente la biopsia. Entonces, estas son todas las pruebas que podemos hacer. No es obligatorio hacer todas las pruebas en todos los pacientes. Eso se va a ir tomando la decisión de acuerdo a los hallazgos que se van a encontrar en los pacientes. Entonces, en cuanto a la historia clínica, siempre hay que realizar una buena anamnesis. Todo paciente nuevo, hay que hacer algunas preguntas para sospechar de características de benignidad o de malignidad. ¿Cuándo sospechamos que un nódulo tiroideo es benigno? Cuando tiene historia familiar de tiroiditis de Hashimoto, segundo, listo, cuando tiene entonces este antecedente de una enfermedad autoinmune o nódulos tiroideos benignos o bocio en familiares de primer grado. Cuando tiene además hipertiroidismo o hipotiroidismo. Cuando es un nódulo a la palpación blando y móvil. Cuando es un nódulo es un bocio multinodular sin predominio de ninguno de ellos. O sea, todos son del mismo tamaño y tiene un crecimiento lento. Entonces aquí, por ejemplo, si nosotros observamos la primera imagen, vemos a una niña que tiene un bocio, un nódulo tiroideo con flogosis, o sea, con tejido, con un proceso inflamatorio agudo, ¿no? Vemos que está rojo, está edematizado, está brillante, probablemente está hasta caliente, ¿no? Signos típicos de flogosis. Entonces estamos frente a una tiroiditis aguda de origen bacteriana. Esto es benigno. Aquí también podríamos ver, esta es una mujer que tiene un nódulo tiroideo único y por el hecho de ser mujer es probable que también sea benigno, porque la malignidad se presenta más en nódulos tiroideos en varones. ¿Cuándo sospechamos que esos nódulos son malignos? Cuando tiene el antecedente de radiación en la cabeza y cuello. A veces, pues, no sé, sobre todo en la niñez, ¿no? Si el niño ha recibido radiación por alguna situación, una tomografía, o radioterapia, entonces es probable que genere una neoplasia maligna en tiroides. O hay historia familiar de carcinoma papilar o medular, tiroidea o historia de neoplasia endocrina múltiple tipo 2.
La neoplasia endocrina múltiple tipo 2 asocia varios tipos de enfermedades endocrinas, principalmente cáncer medular de tiroides e hiperparatiroidismo. Entonces, también, bueno, en nuestro medio no es muy frecuente la neoplasia endocrina múltiple tipo 2, es más frecuente en personas de origen europeo. O el paciente es muy joven o menor de 20 años o más de 70 años. Entonces, los nódulos tiroideos en niños pequeños también tienen más malignidad. Luego, si es varón, si hay presencia de adenopatías cervicales palpables, sobre todo si las adenopatías son duras, no se mueven, son fijas a los tejidos profundos. Si el nódulo es duro y adherido a planos profundos, o sea que no se mueve cuando le hacemos deglutir al paciente, porque cuando examinamos tiroides, palpamos la tiroides, siempre que nos colocamos detrás del paciente y con el segundo y tercer dedo palpamos la tiroides y le decimos al paciente que haga la deglución. Normalmente se debe mover, pero si el nódulo es duro y no se mueve, es probable que sea una neoplasia maligna. Crecimiento rápido, presencia de síntomas compresivos como la disfagia o la disnea. Cuando hay estos síntomas, quiere decir que los nódulos tiroideos son muy grandes o que han realizado metástasis incluso, ¿no?, a la zona de la tráquea o del esófago. Entonces ya indica que hay una neoplasia maligna. O parálisis de las cuerdas vocales que se manifiesta como disfonía. Recordemos que al costado de la tiroides, a 5 milímetros aproximadamente de ambos lados, está discurriendo el nervio laringio recurrente, que es el que va a inervar las cuerdas vocales, y cuando se compromete, se comprime este nervio, entonces el paciente puede tener disfonía si comprime ambos lados, un lado, o afonía si comprime ambos nervios laríngeos. También un nódulo muy grande, de más de 4 centímetros, es probable que sea maligno, pero habría que ver qué características tiene, si es sólido o es líquido. Si es sólido, sí es probable, pero si es líquido, hay nódulos de 4 o 5 centímetros, pero como son líquidos, o sea, son quistes, tampoco es sugestivo de malignidad. Pero esto es en el examen físico nada más. Entonces aquí podemos ver la imagen de un nódulo tiroideo que está incluso comprometiendo hacia la región submaxilar. Y también vemos aquí un signo. Este es el signo de la medusa, porque hay circulación colateral, porque probablemente el nódulo o los nódulos, ¿no?, las metástasis están comprometiendo el drenaje venoso, ¿no?, de la vena yugular que está bajando, ¿no? Entonces probablemente eso es lo que hace que haya generado esa circulación colateral. Y también un nódulo tiroideo en un varón. Basta que sea en un varón, tiene alta posibilidad de ser maligno. Una vez que hemos diagnosticado el nódulo tiroideo, todos estos casos pues lo hemos diagnosticado por palpación, ¿no? Entonces, lo primero que se hace es solicitar exámenes para evaluar la función tiroidea. Para eso solicitamos la TSH, la T4 y la T3, ¿no?, que son las hormonas del eje tiroideo. La mayoría de veces estas hormonas se van a encontrar normales. Eso quiere decir que el tejido tiroideo está funcionando normalmente. Y por lo tanto, el nódulo tiroideo pues es no funcionante. En casos muy excepcionales podría haber la presencia de hipertiroidismo. En ese caso sospechamos de un nódulo hiperfuncionante o un nódulo autónomo que se conoce con el nombre de enfermedad de Plummer, o podría ser un hipotiroidismo porque además la tiroides no está funcionando, y podría ser un hipotiroidismo asociado a un nódulo tiroideo. En algunas situaciones podemos solicitar los anticuerpos antitiroideos. Tenemos el anti-TPO,
o la antitiroglobulina, que son estos anticuerpos más frecuentes, los cuales se van a encontrar en las enfermedades autoinmunes como la tiroiditis de Hashimoto o la enfermedad de Graves. Entonces, solamente si sospechamos que se trata de esas situaciones, los vamos a solicitar. No es que a todos los pacientes con nódulos tiroideos tenemos que pedirlo. Siempre para solicitar un examen auxiliar hay que utilizar el criterio clínico con los antecedentes familiares y con el examen físico. También tenemos otro marcador que es la tiroglobulina, que en general al inicio de la evaluación del nódulo tiroideo no es de utilidad. Si recordamos, la tiroglobulina es la proteína que se sintetiza normalmente en el coloide tiroideo y que tiene como función almacenar las hormonas tiroideas. Eso quiere decir que todas las personas sanas tenemos la tiroglobulina normal y solamente se sintetiza en la tiroides. Incluso la tiroglobulina aumenta en las situaciones de hipertiroidismo, porque ahí hay más síntesis de hormonas tiroideas. Por eso no es de utilidad cuando hacemos la evaluación del nódulo tiroideo, porque nos podría confundir pensando que está elevada y en realidad siempre está presente. Solamente la tiroglobulina nos sirve como un marcador tumoral después de realizar la tiroidectomía total en un cáncer diferenciado de tiroides. Entonces, si a un paciente al cual se le ha realizado una extirpación total de la tiroides, quiere decir que ya no va a tener la síntesis de la tiroglobulina y cuando le hacemos el examen vamos a encontrar que está negativa. Pero si un paciente que a pesar de haberse realizado la tiroidectomía total tiene la tiroglobulina positiva o elevada, significa que hay metástasis porque en algún sitio está habiendo tejido tiroideo funcionante y está sintetizando esta proteína. Para eso sirve la tiroglobulina, ¿ya? Para hacer el seguimiento en el cáncer diferenciado de tiroides. El cáncer diferenciado de tiroides básicamente son de dos variedades, el cáncer papilar y el cáncer folicular. La calcitonina es otra hormona sintetizada también en el tejido tiroideo y se sintetiza en las células C o parafoliculares. La función de la calcitonina es antagonista a la hormona paratiroidea. Es decir, es hipocalcemiante, a diferencia de la PTH que es hipercalcemiante. Entonces, solamente hacemos el examen de la calcitonina cuando sospechamos que el paciente puede tener cáncer medular de tiroides o neoplasia endocrina múltiple tipo 2. En la cual vamos a encontrar que los niveles de calcitonina están muy elevados. Y como estas neoplasias son muy poco frecuentes, menos del 5% de nódulos tiroideos malignos, también se solicita solamente en esas situaciones. En conclusión, los exámenes de laboratorio más importantes para evaluar el nódulo tiroideo solamente son las hormonas del eje tiroideo, que es la TSH, la T3 y la T4 libre. Una vez que ya hemos evaluado la función tiroidea, el siguiente examen que se podría solicitar es la gammagrafía tiroidea. Solamente está indicada el uso de gammagrafía tiroidea cuando en los exámenes hormonales vamos a encontrar que existe un hipertiroidismo primario, es decir, que hay un aumento de la T3 y T4 y una disminución de la TSH, con la posibilidad de encontrar un nódulo tiroideo autónomo o hiperfuncionante que
pueda estar generando el cuadro de hipertiroidismo y a la vez el nódulo tiroideo. Solamente esa es la única indicación para solicitar gammagrafía tiroidea en situación de hipertiroidismo. En esta situación, ¿no? La gammagrafía tiroidea, recuerden que es un examen que nos evalúa funcionalidad, no nos evalúa tamaño, ni tampoco malignidad, solamente nos evidencia cuál es la funcionalidad del tejido estudiado. En el caso de la tiroides, podemos utilizar dos tipos de radioisótopos, que es el tecnesio 99 o el yodo 131, para lo cual al paciente se le administra, el tecnesio se administra por vía endovenosa o el yodo por vía oral, y luego de eso se le hace una imagen a través de la cámara gamma, la cual va a captar las imágenes de tejidos hiper o hipofuncionantes. Entonces, cuando nosotros tenemos esta primera imagen, vamos a ver que solamente la imagen capta un único nódulo hiperfuncionante. Este nódulo en gammagrafía se llama nódulo caliente, es el cual va a captar la mayor cantidad del isótopo. ¿Por qué? Porque en este tejido está habiendo una hiperfunción tiroidea, ¿no? Es muy raro que esto sea maligno. Generalmente es el nódulo hipertiroideo causante de la enfermedad de Plummer, ¿no? Entonces, con la gammagrafía más los análisis correspondientes, que es la TSH baja y la T3 y T4 elevada, hacemos el diagnóstico de la enfermedad de Plummer. Esta es la mayor utilidad de la gammagrafía cuando tenemos un nódulo tiroideo. Otra posibilidad que podríamos encontrar en una gammagrafía es un nódulo tibio. ¿Qué significa un nódulo tibio? Significa que ese nódulo tiene una función igual al tejido normal, o sea, fabrica o sintetiza las hormonas tiroideas igual que el parénquima tiroideo sano. Entonces, nosotros podemos palpar el nódulo tiroideo, pero en la gammagrafía no se observa el nódulo porque funciona exactamente igual que el tejido sano. Entonces vemos esta imagen en la cual está dibujada exactamente la imagen tiroidea y no hay ninguna imagen hiperfuncionante ni hipofuncionante. Entonces, ese es un nódulo tiroideo que no tiene ningún significado clínico. La otra posibilidad es que encontremos una imagen fría, ¿no? Una imagen fría significa que el nódulo es hipofuncionante, es decir, no sintetiza hormonas tiroideas en relación al tejido tiroideo sano. En esta imagen ustedes pueden ver el tejido tiroideo y aquí hay una imagen, ¿no? Como un sacabocado en la cual podemos ver que no hay síntesis de hormonas tiroideas, por eso que el radioisótopo no lo capta. Esto se llama un nódulo frío, ¿ya? De estos nódulos fríos, el 20% son malignos. Pero los nódulos benignos también suelen ser fríos. Entonces, el 85% de gammagrafías nos van a mostrar nódulos fríos. Que sí es cierto, tienen en relación al nódulo caliente y al nódulo tibio, más posibilidad de ser malignos, pero también los nódulos benignos son fríos. Entonces, tampoco nos da que no es útil para definir si es benigno o es maligno. Por lo tanto, la gammagrafía tiroidea solo indicamos para descartar enfermedad de Plummer cuando se trata de un nódulo tiroideo. La ecografía tiroidea es el examen después de las hormonas tiroideas más importante en la evaluación del nódulo tiroideo. Cuando tenemos un nódulo tiroideo y vemos que las hormonas tiroideas están normales o están incluso con hipotiroidismo, no se hace gammagrafía, se hace ecografía, ¿no? La ecografía tiroidea nos va a determinar el tamaño y las características ecográficas de ese nódulo. Tiene una alta sensibilidad para diagnosticar nódulos tiroideos
sospechosos de malignidad. Incluso es mejor que la palpación, mejor que la tomografía y resonancia. Además, va a encontrar otros tumores independientes de la tiroides. Por ejemplo, va a encontrar adenopatías. También va a encontrar otros nódulos que no los hemos palpado. También nos sirve como guía para la biopsia, porque para hacer la biopsia tengo que ver dónde estoy haciendo la punción. Luego, para ver la evolución del tamaño, ¿no? Como les he dicho al inicio, como la mayoría son benignos y se observan, se hace ecografías cada cierto tiempo para ver si crecen. Entonces, para eso es muy importante la ecografía. Y se ha visto que más del 50% de personas que tienen un nódulo tiroideo único palpable, además tienen varios nódulos cuando se realiza la ecografía. Entonces, no hay que confiar que nosotros palpamos solo un nódulo cuando esos nódulos son varios, ¿no? Que solamente los ve la ecografía. En general, un nódulo tiroideo se palpa cuando mide más de 1 centímetro. Más del 50% de la población general, y hemos visto que tienen nódulos por ecografía, a pesar de que la palpación es normal. Y como estos nódulos son pequeños, porque son menos de 1 centímetro, tampoco significa que vamos a hacer la ecografía a toda la población para ver si tiene o no nódulos tiroideos, porque si son pequeños, su riesgo de malignidad también es mínimo. Entonces, cuando realizamos la ecografía tiroidea, vamos a buscar algunas características ecográficas que nos hacen sospechar que estamos frente a un nódulo maligno. En primer lugar, vamos a evaluar la hipoecogenicidad del paciente, para lo cual se compara con el tejido muscular. Si un tejido es más hipoecogénico, quiere decir que es más blanco, ya en la ecografía, entonces tiene más posibilidad de ser maligno. Además, si tiene microcalcificaciones menores a 1 milímetro, también es una característica importante de malignidad. La presencia de los márgenes irregulares o la ausencia de halo, si es un nódulo sólido, es decir, que no tiene tejido líquido. Si tiene además, cuando se le hace la ecografía Doppler, vascularidad intranodular, también. Y si el diámetro antero-posterior es mayor a transverso, o sea, es más alto que ancho. Estas son las características de malignidad, ¿no? De acuerdo a estas características, entonces se va a clasificar al nódulo tiroideo ecográficamente en la clasificación TIRADS. Esta clasificación nos va a servir para poder definir qué nódulos se van a realizar biopsia y, obviamente, para definir si es maligno o no es maligno. Entonces, es importante que cuando hagamos la ecografía tiroidea o cuando nos informen, nos mencionen todas estas características para tomar una decisión. ¿Qué es lo que vamos a realizar con ese nódulo tiroideo? Perdón, un segundo. Entonces, la clasificación TIRADS, ya, va a clasificar a los nódulos tiroideos en 6 grupos. O en realidad a la ecografía tiroidea, ¿no? Un TIRADS 1 es cuando es una glándula tiroidea normal. No tiene ningún quiste, ningún nódulo sólido, pues todo está bien. Un TIRADS 2 es un nódulo benigno, es un nódulo quístico que tiene 0% de riesgo de malignidad. Un TIRADS 3
es un nódulo probablemente benigno que tiene menos de 5% de probabilidad de ser maligno. Un TIRAS-4 ya es un nódulo sospechoso, ¿no? Puede ser un TIRAS A, B, C, ¿no? Y de acuerdo a sus características, su riesgo de malignidad va a ir aumentando, lo vamos a ver más adelante. Un TIRAS-5 probablemente ya es maligno, tiene más de 80% de probabilidad de malignidad. Y un TIRAS-6 es 100% maligno, pero para eso se tiene que adjuntar la biopsia. Tiene todas las características de malignidad. Entonces aquí tenemos un tejido tiroideo normal, en el cual no encontramos ningún nódulo, ningún quiste, ¿no? Su ecogenicidad es normal, es isocogénico, por lo tanto se clasifica dentro de lo que es un TIRAS-1. Un TIRAS-2 es un nódulo que tiene tejido quístico o tejido coloide, es decir, un tejido líquido en su interior. Como ustedes pueden ver aquí, ¿no? Son los nódulos coloides, que tienen varios tipos. El tipo 1, que no tiene nada de circulación intranodular, bordes definidos, y en general tiene contenido líquido en su interior y se ve de color negro. Cuando vemos negro es porque ahí hay líquido. Entonces estos nódulos o quistes coloides son completamente benignos. El TIRAS-3 ya es probablemente benigno, es un nódulo hiperecogénico, ¿no? O también puede ser hipo o isoecoico, es decir, puede ser más claro, más oscuro en relación al músculo. La cápsula generalmente está completa, puede ser parcial, no tiene vascularización intranodular y generalmente se presenta en la tiroiditis de Hashimoto o cualquier otro adenoma tiroideo benigno, y no tiene las características de malignidad que hemos mencionado, ¿no? No tiene calcificaciones, no tiene circulación intranodular, sus bordes son más o menos regulares. Entonces, la posibilidad de que este nódulo sea maligno es más o menos el 5%. A partir de la categoría 4 o 5 ya existen criterios de malignidad. Los criterios de malignidad, para repetir, son estos: componente sólido, nódulo hipoecogénico, bordes irregulares, microcalcificaciones y más alto que ancho. ¿Ya? El grado 4, el TIRAS-4, se clasifica en 3 categorías, 4A, B y C, de acuerdo a cuántos componentes son sospechosos. El 4A, solamente uno de ellos es sospechoso, por lo tanto, tiene 5 a 10% de malignidad. El TIRAS-4B ya tiene 2 criterios de los 5 y tiene una probabilidad de 10 a 80%, igual que el TIRAS-4C, en el cual también son 3 a 4 criterios, igualmente 10 a 80%, y si tiene los 5 criterios, ya es un TIRAS-5, con una alta posibilidad, más del 80%, de ser un nódulo maligno. Entonces habíamos dicho que el nódulo, el TIRAS-4A, es el que tiene uno de los 5 criterios. En este caso vemos solamente los bordes lobulados, ¿no? No tiene otra característica. En cambio acá tenemos microcalcificaciones, ¿no? Y bordes, acá ya no tiene borde, ya perdió el borde, entonces ya tiene más características de malignidad. Igualmente aquí, bordes irregulares, microcalcificaciones, es un nódulo hipoecogénico también. El grado 6 es un nódulo completamente maligno, en el cual se confirma a través de la biopsia. Bordes totalmente irregulares, hipoecogénico, con microcalcificaciones, y la ecografía Doppler pues debe tener seguramente circulación intranodular.
La Asociación Americana de Tiroides, en el 2015, ha sacado la última guía, que probablemente este año se va a actualizar porque cada 6 años se actualiza. También clasifica a los nódulos tiroideos muy parecido a la clasificación TIRA. En este caso va a clasificar en 5 grupos: nódulos benignos, que tienen menos de 1% de malignidad, es un nódulo quístico; nódulo de muy baja sospecha, menos de 3% de malignidad; ya son nódulos mixtos, como ustedes pueden ver aquí, tejido sólido, que es blanco, y tejido negro, que es líquido, pero tiene bordes regulares; de baja sospecha de malignidad, 5 a 10%, es un tejido casi completamente sólido, pero todavía tiene bordes regulares. De sospecha intermedia, 10 a 20% de malignidad, es un tejido completamente sólido, de bordes regulares, pero ya tiene algunas otras características. Y de alta sospecha, hasta 90% de malignidad, que tiene todas las características que hemos mencionado, ¿no? Microcalcificaciones, bordes irregulares, ¿no? Entonces, esto ya pues nos indica que son nódulos muy altamente sospechosos de malignidad. Entonces, los endocrinólogos también sacaron esto. Ahora, los radiólogos también han clasificado su ecografía tiroidea, el año 2017, esto es más reciente, ¿no? El Colegio Americano de Radiología ha hecho otra clasificación, que es la variante de la TIRAS, que es el ACR-TIRAS. Para eso, igualmente ha tomado todas las características ecográficas de malignidad, la composición, o sea, si es quístico, espongiforme, mixto o sólido, si es ecogénico, anecogénico, hiperecogénico, hipoecogénico, muy hipoecogénico. El tamaño, si es más alto que ancho o más ancho que alto. Más alto que ancho es lo que dan las características. Si los márgenes están bien definidos, ¿no? O si son lobulados o tiene extensión extratiroidea. Si tiene focos ecogénicos, no tiene ninguno. Macrocalcificaciones, que son calcificaciones de más de 1 milímetro, calcificaciones periféricas o calcificaciones puntiformes de 1 milímetro. Entonces, a cada tipo de características, como ustedes ven, le ha dado puntajes. Entonces, para ellos es más fácil, le ponen un puntaje a cada característica y de acuerdo al puntaje van a clasificar en esta clasificación ACR-TIRAS, que lo clasifica también en 5 grupos. Si es 0 puntos, o sea, no tiene ninguna característica de malignidad, es un ACR-TIRAS 1, es benigno y no necesita biopsia. Si es 2 puntos, es no sospechoso, tampoco necesita biopsia. Si es un TIRAS 3, ACR-TIRAS 3, es medianamente sospechoso, solamente se indica biopsia si tiene más de 2.5 centímetros y en el crecimiento, en el seguimiento, si crece más de 1.5 centímetros. Si tiene entre 4 a 6 puntos, es un TIRAS 4, moderadamente sospechoso. Se hace biopsia si tiene más de 1.5 centímetros y se hace seguimiento si tiene más de 1 centímetro. Quiere decir que en el seguimiento se puede definir si se va a hacer o no la biopsia, pero siempre haciendo ecografías seriadas. Y si tiene 7 puntos o más, es un TIRAS 5, altamente sospechoso. Está indicada la biopsia si mide más de 1 centímetro y hay que hacer seguimiento si mide más de 0.5 centímetros. Entonces, muy importante, miren, ya les he mostrado 3 clasificaciones. La TIRAS antigua, que fue la primera, la de la Asociación de Tiroides Americana y el Colegio Americano de Radiología. En realidad, hay que saber cualquiera de las 3 y aplicamos una de ellas. No es necesario saber las 3. Con que sepamos una, entonces es más fácil para nosotros poder hacer la toma de decisión, porque al final la ecografía nos sirve solamente para saber a qué nódulos le hacemos biopsia
a qué nódulos le hacemos solamente seguimiento o a cuáles no hacemos nada. Entonces, para eso es importante la ecografía. Además, se puede hacer la elastografía, que es un método también que se hace en algunas ecografías, hacen además la elastografía, que simplemente consiste en verificar la dureza del nódulo. Si un nódulo es más duro, probablemente sea más maligno. Un nódulo blando, un quiste, benigno. Entonces, el cabezal del ecógrafo, del aparato, va a enviar una fuerza hacia el interior de la tiroides y esta va a rebotar. Si rebota rápido, quiere decir que es un nódulo blando, pero si rebota más lento, es un nódulo sólido. Pues todo eso va a estar captado por el sensor y nos va a indicar cuál es el grado elastográfico de ese nódulo tiroideo, que también nos hace sospechar que se trata o no de un nódulo maligno. La resonancia y la tomografía, aparte que son muy costosos en relación a la ecografía, son poco útiles. No nos sirven para definir si ese nódulo es benigno, o es sospechoso, o es maligno como la ecografía. Solamente son útiles para buscar otras lesiones en el cuello, otros tumores como adenopatías o lesiones en el tórax. Por ejemplo, cuando tenemos bocio sumergido, ustedes saben que la ecografía no puede detectar debajo del tejido óseo, solamente tejidos blandos. Entonces, para eso sí nos sirve, ¿no? Sobre todo cuando sospechamos que la tiroides se está introduciendo dentro del mediastino. Entonces, una vez que le hemos hecho la ecografía y además hemos visto que las hormonas tiroideas están normales, y si se trata de un nódulo sospechoso, sea por tiras o por cualquier clasificación, ya hemos visto cuándo está indicada la biopsia. Entonces, en ese caso, tomamos la decisión de realizar la biopsia, ¿no? Se realiza una biopsia simple, que es por aspiración con aguja fina. Eso quiere decir que utilizamos una aguja muy delgada, generalmente una aguja número 25, ¿ya? Para poder aspirar el tejido del nódulo. Este examen, la biopsia, actualmente es el gold estándar en el manejo, en la evaluación del nódulo tiroideo. Desde que se ha empezado a hacer la biopsia, ha disminuido las cirugías tiroideas. Antiguamente, a todos los nódulos que encontraban los operaban, sean quistes, porque uno, no se hacía ecografía, dos, no se hacía biopsia. De frente los operaban y eso generaba obviamente mucha morbilidad, hipotiroidismo postquirúrgico o incluso lesión a los tejidos periféricos como disfonía o hipoparatiroidismo. Entonces, el hacer la biopsia nos ayuda mucho también a tomar la decisión del tratamiento. Tiene una alta sensibilidad y una alta especificidad. ¿Cuándo está indicada la biopsia? Ya lo hemos visto, la ACR tiras tiene sus indicaciones de acuerdo al tamaño, igual que la Asociación de Tiroides Americana. Los nódulos benignos que hemos mencionado no se realiza biopsia. Los nódulos con muy baja sospecha de malignidad, solamente se podría hacer biopsia si tiene más de 2 centímetros o se puede observar. Si tiene baja sospecha, se recomienda hacer biopsia si mide más de 1.5 centímetros. Si tiene sospecha intermedia, se recomienda hacer la biopsia si tiene más de 1 centímetro. Y si tiene alta sospecha, también cuando mide más de 1 centímetro. Quiere decir que si el nódulo, así sea sospechoso, mide menos de 1 centímetro, no se hace biopsia, solamente se observa y se hace un seguimiento ecográfico a 6 meses para ver si crece, entonces se le realiza la biopsia. Hacer la biopsia tiroidea realmente es muy fácil. Les había comentado una aguja número 25, una jeringa 20,
y se aspira. El paciente puede estar echado, como en este caso, o puede estar sentado. Una vez que aspiramos el tejido tiroideo, lo ideal actualmente, según las últimas guías, siempre es tener una guía ecográfica. Con un ecógrafo ver dónde estamos palpando. En este caso, es una biopsia a ciegas porque probablemente el nódulo sea bastante grande. Cuando es grande, no se necesita guía ecográfica porque uno toca el tumor y se le pulsa ahí. Una vez que se ha hecho la biopsia, que se hace en consultorio, se coloca en láminas portaobjetos y luego se estira, ¿no? Se hace el extendido, se deja que sequen y se pone en alcohol y se envía a patología. Este procedimiento no dura más de 10 minutos y realmente es muy fácil de realizar. El patólogo nos va a dar el resultado en función del sistema Bethesda, que va a clasificar también en 6 tipos de Bethesda. Bethesda 1 es cuando es una muestra insatisfactoria, ¿no? También tiene riesgo de malignidad porque es una muestra insatisfactoria, no se ven células foliculares, por lo tanto no nos pueden decir si es benigno o no, y se recomienda repetir la biopsia, en este caso sí o sí guiada por ecografía, para estar seguros de que estamos aspirando tejido tiroideo. Bethesda 1 es un nódulo benigno que tiene bajo porcentaje de malignidad, de 0 a 3%, y el manejo es con seguimiento, nada más hay que hacer seguimiento clínico, ya sea con la palpación o con ecografía. Al inicio se recomienda cada 6 meses, luego puede ser anualmente o cada 2 años. El Bethesda 3 es un nódulo, ¿no?, cuyo resultado es una atipia de significado indeterminado o una lesión folicular indeterminada. Cuando se trata de una lesión indeterminada o folicular, en realidad no estamos hablando de no sabemos si es un adenoma o es un carcinoma folicular. Entonces, en ese caso hay que repetir la biopsia porque su riesgo de malignidad más o menos llega al 30%. El Bethesda 4 ya se confirma que es una neoplasia folicular o sospechoso de neoplasia folicular. Hay que hacer, ya en ese caso, hay que extirpar ese nódulo y para eso se hace la lobectomía, es decir, se opera la mitad de la tiroides. El Bethesda 5 es sospechoso de malignidad. En ese caso se recomienda, dependiendo del tamaño, hacer la tiroidectomía total o casi total, o la lobectomía si el nódulo es más pequeño. Y si es un Bethesda 6, o sea, maligno, hay que hacer la tiroidectomía total o subtotal. En conclusión, vamos a ver que cuando nosotros tenemos un nódulo tiroideo palpable o un incidentaloma, hay 2 exámenes sumamente importantes a realizar. 1, la ecografía, y 2, el examen de TSH. La ecografía nos va a indicar, como les había mencionado, ¿no?, el tamaño y las características ecográficas de malignidad, o sea, si es sospechoso. En general, si un nódulo mide menos de 1 centímetro y no es sospechoso, se hace un nuevo control ecográfico entre 6 a 12 meses. Pero si el nódulo mide más de 1 centímetro y además es sospechoso, como hemos visto, ya está indicada la biopsia, ¿ok? Pero a la vez tenemos que hacer el examen de TSH. Si la TSH está disminuida, entonces sospechamos de un hipertiroidismo. Solamente en ese caso está indicada la gammagrafía tiroidea, como ya hemos visto, ¿no?, para descartar la enfermedad de Plummer, que se caracteriza por un nódulo hiperfuncionante. Pero si la TSH está normal o está aumentada, cuando está aumentada quiere decir que el paciente tiene hipotiroidismo, igual, si está indicado también, ¿no?, se hace la biopsia cuando esté más de 1 centímetro. La biopsia, como les había mencionado, nos va a dar un resultado. Bueno, si es indeterminado hay que repetirla, pero si es benigno, hay que hacer observación y control entre 6 a 12 meses. Y si es maligno, sospechoso o lesión folicular, hay que operar.
Entonces, este es el algoritmo más práctico en el manejo de un nódulo tiroideo. La Asociación Americana de Tiroides también evalúa el nódulo tiroideo de acuerdo a sus características ecográficas. Los que tienen alta o sospecha intermedia, se hace biopsia si mide más de 1 centímetro, ¿no? Si tiene baja sospecha, la biopsia más de 1.5 centímetros, y muy baja sospecha, la biopsia más de 2 centímetros. Y el benigno no se opera. De acuerdo a la clasificación Bethesda, si es indeterminado, hay que repetir la biopsia. Si es benigno, no se opera. Si es Bethesda 3, hay que ver en qué situaciones operamos. Igualmente en el Bethesda 4 y 5 tiene indicaciones de operación, y el maligno sí o sí tiene que operar. En conclusión, el tratamiento obviamente va a depender de los resultados de la biopsia, o en el caso de que no se haga biopsia y sea otro tipo de nódulos, también el tratamiento es diferente, ¿no? Si el nódulo es maligno, ya hemos mencionado, puede ser tiroidectomía total si es más de 1 centímetro, pero si mide menos de 1 centímetro el nódulo maligno, está recomendada la hemitiroidectomía. Y en ese caso se llama un microcarcinoma. Si el nódulo es autónomo caliente, es decir, que es hiperfuncionante, se hace la gammagrafía y se encuentra que es una enfermedad de Plummer, el tratamiento no es quirúrgico, es con yodo 131. Si es un nódulo benigno, realmente la cirugía es controversial, porque ¿para qué operar? A menos que sea muy grande, sea antiestético. Solamente ahí podría indicarse la cirugía, como hemos visto, ¿no? Antes había unos bochos gigantes, pues eso sí se tiene que operar. Pero si es un nódulo pequeño, 2, 3 centímetros o menos, no tiene sentido operar ese nódulo. También en algunas guías un poco antiguas, creo que actualmente ya no mucho, indicaban el uso de levotiroxina, a pesar de que el nódulo era eutiroideo. ¿Con qué objetivo? Cuando utilizamos levotiroxina, la TSH tiende a disminuir, ¿no? Y como ya hemos visto al inicio, la TSH es un factor que favorece el crecimiento tiroideo en general. Entonces, al usar levotiroxina y disminuir la TSH al paciente, pues se supone que también va a disminuir el estímulo para que crezca el nódulo tiroideo. Sin embargo, si el paciente es eutiroideo, no habría necesidad de usar la levotiroxina, porque lo único que le generaríamos sería un hipertiroidismo con todas sus complicaciones. Por eso es controversial el uso de levotiroxina. Algunos estudios pequeños han demostrado que algunos nódulos benignos han disminuido de tamaño, pero siempre hay que evaluar el riesgo-beneficio, ¿no? Sobre todo si es un paciente adulto mayor que tiene arritmias, es mejor no darle levotiroxina si no es estrictamente necesario. Actualmente en los nódulos, los nódulos malignos ya definitivamente el tratamiento es cirugía, eso ya está bastante estandarizado. Pero en los nódulos malignos, benignos, se puede hacer otro tipo de tratamientos que son menos convencionales porque todavía no están muy difundidos en nuestro medio. Tenemos, por ejemplo, la ablación por radiofrecuencia, que se realiza a nódulos benignos. ¿Cuándo está indicado esto? Cuando el nódulo es benigno por biopsia y por ecografía y mide más de 2 centímetros. En un nódulo benigno se puede realizar ablación por radiofrecuencia, que consiste en que al paciente se le introduce una aguja dentro del nódulo y la punta de la aguja, como vemos aquí, va a ser siempre con guía ecográfica. Aquí el ecógrafo nos está mostrando dónde está entrando la aguja, ¿no? A través de la máquina, y se le envía calor. Entonces, se le envía calor que se va a difundir en el nódulo y lo va a quemar. Entonces, este es un tratamiento solamente para este tipo de nódulos, pero puede generar también complicaciones. Podemos quemar un poquito el tejido periférico y genera otras complicaciones. Sin embargo,
la mayoría de veces la radiofrecuencia es muy buena porque no alcanza a dañar tejidos periféricos. Este tratamiento se hace aquí en Lima, pero aparte que es muy costoso realmente, solamente hay 1 o 2 centros que lo hacen. En el caso de algunos quistes coloides que crecen mucho, por ejemplo, hemos visto quistes que miden 4, 5, 6 centímetros y se ve totalmente antiestético porque salen en el cuello. Entonces, lo primero que se hace es aspirar ese tejido, pero en un tiempo vuelven a llenarse de agua, entonces hay que estar nuevamente volviendo a aspirar. Entonces, para eso, para evitar que se vuelvan a llenar, se puede utilizar el etanol, ¿no? Para eso, se aspira todo el tejido líquido que hay en el interior, y luego se le administra etanol. Aquí vemos, por ejemplo, ¿no? Tenemos un quiste al cual primero se le ha aspirado todo su líquido y luego se le ha colocado etanol en el interior. Y vemos que en el control, a los 6 meses o al año, ha desaparecido prácticamente el quiste y no ha vuelto a crecer. Entonces, tiene un alto porcentaje de respuesta buena, más o menos hasta el 80-90%, de que estos quistes no vuelven a crecer. También eso se hace aquí y solamente es indicado cuando se trata de quistes o nódulos coloides. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, por favor. Sí, adelante, Frank. Doctora, una pregunta. En aquel paciente que tenga enfermedad de Plummer y es alérgico al yodo, ¿se puede utilizar estos tratamientos alternativos? Bueno, ahí hay un gran problema, ¿no? En realidad, en primer lugar, la alergia al yodo se da al yodo que se utiliza para limpieza, ¿no? Para soluciones antisépticas. El yodo que se utiliza para tratamientos es el yodo radioactivo, yodo 131. Es bien difícil que sea la misma alergia que generen ambos. Entonces hay que evaluarlo bien en primer lugar, porque la enfermedad de Plummer muy poco responde a los antitiroideos, pero si no tenemos otra opción, tendríamos que utilizar antitiroideos o para poder disminuir la síntesis de hormonas tiroideas, pero su respuesta no es adecuada. Pero si no tenemos otra opción, la otra opción es que el paciente se opere, pero un paciente con hipertiroidismo cuando entra a sala de operaciones también es de alto riesgo. Entonces, en ese caso, pues se toma la decisión en la situación de que no puede utilizar yodo. Ya ahí te mando, entonces, ya le mandé al doctor Cano, pero ahorita les envío las diapositivas. ¿Alguna otra consulta? Bueno, parece que no hay consultas. Muchas gracias a todos y les deseo mucha suerte y muchos éxitos en su examen.